justo en la planeación que hacemos a principio de año, una de las cosas que veníamos platicando todo el staff, todo el cuerpo técnico, incluyéndome, era que este parón no nos iba a venir en buen momento, porque el equipo empieza a andar y viene un parón. Pero bueno, de lo malo lo positivo nos va a dar para poner a un niño, a Memo, a Robert, a Jordan, todos los que llegaron no en la pretemporada y no la hicieron con nosotros, esto para ponerlos y tratar de llegar todos muy bien para el partido del viernes contra Santos, ¿verdad? Entonces, obviamente no nos gusta, pero bueno, es parte de, lo sabíamos, pero también hay que aprovecharlo para que el equipo siga creciendo y todos los jugadores que nos digan que son 4 o 5 en la pretemporada, este parón va a ser muy importante para ellos, para que se pongan a lo que es el equipo. Respeto a Efraín Juárez. Ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, pues entonces Jorgito, le viene bien, ¿no? Tiene una Respeto a realidad Efraín muy Juárez. rara. Lo respeto. Sí, pues sí, ya no entendí yo tampoco. Pero entonces, ¿ha perdido credibilidad como técnico? Oh, yes. ¿Sí? En mi opinión, o sea, nunca ha tenido mucha, no habla mucho. Yo hasta no veo resultados en la cancha, ¿no? No, pero lo que hizo O sea, en Colombia fue la grande. verdad- Ahí se elevó la carrera de Efraín. Pero estamos en Liga Llegó y los MX. metió dos Pero veces a Colombia, play-in. pero también- también Pumas dos escuché que veces ya a no play-in. puedes hacer. Pumas es una Pero ya no lo No tristeza. aguantaban, puede ser así de conformista y de Ya no lo mediocre, aguantaban Eddie en Vilar. Colombia. ¿Cómo No. le vas a aplaudir? Pero los metió a play-in, por Dios Pumas de la es un vida. equipo súper triste que no gana nada. Por lo menos los metió a competir. Le dieron los jugadores que él pidió y él quiso y con los que él presumió que iba a ser campeón. Porque aparte decía, se cansó de decir de que contra sus Pumas nadie podía. Yo por eso en su verso ya no creo, porque ha dicho lo mismo siempre y no ha hecho nada, y menos lo ha demostrado en la Pulpo. cancha. Mientras le crean los futbolistas es lo más importante. Ya después puertas hacia afuera, algunos más, algunos menos. Yo sí creo mucho en la elocuencia de los técnicos, principalmente cuando los resultados no se dan. Lo ha demostrado, bueno, a excepción que ahora se me resbaló Jardiné por el tema del árbitro, que fue contrario a situaciones anteriores. Pero por ejemplo lo de Milito en su momento también, que cuando los resultados no venían siempre fue elocuente. Yo sí creo que hay que saberse manejar. Hay que leer el libro del profesor Mesa. Está invicto. Ahí va. Pausa. Volvemos a... Palabras de Efraín Juárez luego de otro empate de los Pumas en Ciudad Universitaria. Pietra, ¿qué pasa con Pumas en casa? Se desordena, es como dice Efraín Juárez, ¿no? En casa y sobre todo el primer tiempo en el partido de ayer les cuesta mucho trabajo por la desesperación que tienen después de haber recibido ese primer gol rápido, pero luego tienen oportunidades como esta, ¿no? De Carrasquilla que la tira por un lado. Sobre todo es eso, pero para mí no ha sido, le falta en casa por lo mismo, pero no ha sido un mal arranque de Pumas, ¿eh? Como sea, está en el sexto de la tabla. No ha sido un mal Para mí no. Ok. Para mí no. No ha perdido. No ha perdido. Una Exactamente. victoria y 2 empates, ¿no? No ha perdido. Lo que pasa es que también el reclamo de la gente que la ha tenido en la tribuna es mucho también por lo que él... Empatados los dos de local. Sí, Y pero él a su trae- vez también creo por sus declaraciones. No me gusta. Él habla y dice que el segundo tiempo del equipo le gustó y que eso es lo que le representa a él, lo que busca con Pumas y lo que se quiere, que eso es lo que la gente con lo que se tiene que quedar. Pero bueno, sabemos que en México la gente, el estilo, la forma, pues es como algo que queda ahí, ¿no? No quiero ganar. Quieren ganar. Quiero ganar. Chao. ¿Cómo? No me importa, ganemos. Pero Bye, tú, ¿no? tú hablabas de lo que dice Efraín Juárez, Sí. que quizás se pone él solito la vara muy alta. Él con sus declaraciones hay veces que deja abierta esa acción, ¿no? O también la misma gente de Pumas entra con esa parte de sangre, de identidad, y llega un canterano que sabe lo que significa y que lo que necesita y lo que se quiere y hacia dónde quiere ir. Entonces como que a veces también le exigen tanto a alguien que pues tiene poco tiempo. O sea, ¿para ti le están exigiendo de más a Efraín? Para mí creo que las expectativas de él para dirigir eran muy altas para lo que creo Que él mismo que puso. él mismo ¿no? Ya, pudo porque abordar. ve esta comparativa, Héctor, Pietra, si lo llevamos a lo que ha hecho comparado con Lema, No, Lema lo hizo mejor. ahí están los números. Sí, A Lema ver, lo son hizo 24, son 10 partidos más para Lema, pero ve la efectividad, porcentaje de victoria, 58 contra 21, la efectividad 65 contra 36, otra vez, son 10 partidos más para Lema, ¿no? No, los goles a favor.
Pero incluso las sensaciones, ¿se acuerdan? Con Lema, eran malas y el equipo no jugaba mal. O sea que... Lo que sí creo en lo que es más alto con Juárez es expulsiones y amonestaciones, ¿no? Es un equipo otra vez. indisciplinado. Otra vez. Ese es un problema que tiene desde el torneo pasado. Es un equipo indisciplinado que igual y de repente confunden eso de la garra. Intensidad y la garra, ¿no? De la intensidad con esto, o sea, rebasan la línea. Pero yo creo que no ha empezado tan mal Pumas. Ahora, lo de Lema sí fue hasta una injusticia que vino en gran medida desde la tribuna, ¿no? Sí, por la forma en cómo llega, ¿no? Porque, ¿cómo? Se fue el turco y le dejó a él. Sí. Pues bueno, no creo... Y no pensaban que le fue así, le fue bien. Sí, no lo hizo mal. Sí. Y aparte, no sé si ustedes lo notan también, como que la gente sigue yendo, ¿eh? O sea, ayer hubo 21,000 aficionados, el partido pasado 22,000 contra Querétaro. No parecen rivales como para que vaya la gente al estadio, son rivales. El León ha andado mal hace rato y el Querétaro, el primer rival, tampoco. Y sin embargo, la gente no ha abandonado al equipo. Ahora, la gente de Pumas, si hay una afición exigente, es la de Pumas, ¿eh? Muy exigente. Pero a mí sí me brinca. A ver, dices tú, Querétaro y León, que ahí tienen sus cositas y demás, pero tampoco son las... Ahí va. Pero tampoco es así que digas, qué bruto, qué nivel trae ahorita, ¿no? Si Pumas está jugando bien, si Pumas tiene esta intensidad, si a Pumas lo va a ver su afición y lo va a apoyar al estadio, ¿por qué no han podido ganar? No han podido ganar, ninguno de los dos. Y el gol que les hace Cambindo, muy buen gol, pero está en medio de todos los defensas de Pumas. O sea, les gana la posición de la pelota del remate. Claro que la mete al otro ángulo y que es un poco de suerte, ¿no? Yo creo que ni vio la portería, ¿no? No, es simplemente cabecear y desviar hacia la portería. A ver si pega, ¿no? Pero estaba la marca, había demasiados marcando a un jugador como para que te meta el cabezazo, ¿no? Es que ahí es mucho saber, tú sabes a dónde va a caer el balón y tú corres hacia él y tú como defensa estás esperando. Sí, él ya sabía dónde se le iban a pasar, claro. Ahora, de la cantera ya nos olvidamos. O sea, el primer partido no jugaron canteranos, ni uno solo. No arrancaron. Y eso no tenemos culpa, ni tú, ni Héctor, ni Jared, ni yo. ¿No? Como que se molestan cuando sacamos ese tema. Sí. Nosotros somos los más deseosos de que se dé, ¿no? Ahora, que nos digan que ya no es un objetivo, ya no es prioridad, y pues ya entendemos, ¿no? Que fue con lo que te dije. Con lo que comencé a decir, bueno, llegó un canterano, un técnico que nació de aquí, pues entonces él sabe lo que significa darle oportunidad de salida y jugar con canteranos. ¿Habrá canteranos? Bueno, sí, claro. Creo que ganaron en la sub-20, quedaron campeones. Sí. Ahora vamos a hablar de las actualizaciones del mercado de fichajes. En Pumas, cuando un nombre empieza a generar más ruido que fútbol, algo ya se rompió antes. No pasa de un día para el otro. Es acumulación, miradas, murmullos, decisiones que se sienten antes de explicarse. Desde el arranque del Clausura 2026, hubo un futbolista que dejó de encajar en el pulso del equipo. No por falta de talento, sino por contexto. Minutos desde la banca, entradas frías, presión encima y un ambiente que se fue cerrando con cada jornada. En CU, frente a Querétaro, ese desgaste terminó de quedar expuesto. El ingreso desde el banco, los abucheos cayendo desde la grada y, pocos minutos después, una jugada que lo cambió todo. Una pérdida de balón en salida, el empate rival y el olímpico pasando del murmullo al juicio directo. No fue solo un error. Fue el punto donde la relación con la afición terminó de quebrarse. Desde ahí, el escenario se volvió pesado. Redes cerradas. Silencio. Y un jugador caminando cada partido con una mochila que no se ve en la planilla, pero pesa en la cancha. Ese futbolista es José Caicedo. El colombiano, de apenas 23 años, perdió protagonismo en el 11 de Efraín Juárez y quedó atrapado en un círculo difícil de romper. Cada error se magnifica, cada intervención se juzga antes de terminar. En un equipo que todavía busca estabilidad, esa presión no perdona. Y cuando el desgaste interno se combina con mercado, las puertas empiezan a moverse. En las últimas horas, desde Brasil apareció un nombre que no pasa desapercibido. Santos. Un club que está rearmando su proyecto, que busca nombres jóvenes y que hoy tiene un imán mediático imposible de ignorar, Neymar Jr. De acuerdo con el periodista Bené Casagrande, ya existen conversaciones entre Santos y Pumas por la situación de Caicedo. No es un anuncio, no es un acuerdo cerrado, pero tampoco es humo. La charla existe y el formato sobre la mesa es claro: préstamo con opción a compra, condicionado al rendimiento y a la adaptación del jugador. Para Caicedo, el movimiento tendría una lectura evidente: cambiar de entorno, bajar la presión,
recuperar confianza y reencontrarse con su fútbol lejos del foco auriazul. Para Pumas, el análisis es más estructural. Una posible salida liberaría una plaza de jugador no formado en México en pleno clausura y, en caso de que la opción se ejecute, dejaría alrededor de 4 millones de euros, cifra cercana a su valoración actual. Pero más allá de los números, el fondo es otro. Hoy, Caicedo ya no juega solo contra el rival, juega contra el ambiente. Y cuando eso pasa, el margen se achica partido a partido. En Pumas lo saben. Por eso no hay prisa pública, pero sí escucha activa. El mercado aparece como una vía posible, no como castigo, sino como salida a un desgaste que ya quedó expuesto. Nada está decidido. Las conversaciones siguen. Y mientras tanto, el nombre de Caicedo ya empezó a caminar fuera de CU, aunque todavía vista de azul y oro. Mientras afuera el ambiente se calienta, en Pumas el movimiento va por otro carril. Aquí no se responde con prisas ni con frases hechas. Se administra el vestidor con cuidado, porque el torneo apenas camina y el margen de error ya no es tan amplio como parece. Dentro de ese escenario hay un nombre que se repite partido tras partido, no solo por lo que hace, sino por lo que representa. Keylor Navas se ha convertido en el punto de apoyo del equipo. Cuando el partido se rompe, cuando CU se impacienta y cuando el rival empieza a llegar con demasiada facilidad, es Keylor el que mantiene a Pumas en el juego. No es solo atajar, es ordenar, mandar, bajar pulsaciones y sostener al grupo en momentos incómodos. El tema contractual existe. Se sabe dentro del club. Keylor entra en el último semestre de vínculo y la situación está sobre la mesa. No como urgencia, sino como una conversación que requiere tiempo y cabeza fría. En Pumas entienden que no se trata de un jugador cualquiera. Se trata de una figura que hoy pesa en la cancha y también en el vestidor. Quien habló fue Antonio Sancho. Y su mensaje fue muy claro en el tono, aunque medido en las palabras. Reconocimiento total al profesional, al nivel que muestra semana a semana y a lo que aporta desde que llegó. Sancho no infló escenarios ni prometió nada, pero dejó claro que el club valora lo que Keylor representa hoy. Esa postura marca una línea. Pumas quiere estabilidad. Quiere que las decisiones importantes se tomen sin presión externa, entendiendo el momento del equipo y el peso de cada nombre dentro del grupo. Pero mientras unos nombres se cuidan, otros empiezan a salir del dibujo. Dentro de la misma conversación, Sancho fue directo con una situación que ya estaba clara desde hace tiempo. Leonardo Suárez no entra en los planes del primer equipo. Hoy trabaja con la sub-21 y la directiva busca acomodarlo antes de que cierre la ventana. No hubo rodeos ni explicaciones largas. Es una decisión deportiva que responde al momento del plantel y a la necesidad de liberar espacio. Ese ajuste no es aislado. Forma parte de un proceso más amplio, donde Pumas intenta ordenar nombres, roles y minutos. Y en ese mismo contexto vuelve a aparecer un apellido que ya venía cargando presión desde la jornada 1. Sancho también se refirió a José Caicedo. El mensaje fue de respaldo, de acompañamiento, de entender que el error existe, pero que no se camina solo. El club intenta proteger al jugador del golpe anímico y del entorno que se le fue encima después de Querétaro. Pero la cancha tiene su propia lógica. Caicedo perdió protagonismo. Empezó a entrar desde la banca y quedó en un punto donde cada intervención se analiza con lupa. En un equipo que todavía no se siente cómodo en casa, esa presión se multiplica. El discurso busca contener, mientras el partido exige respuestas inmediatas. Ahí aparece también Efraín Juárez, equilibrando decisiones, midiendo tiempos y tratando de no romper piezas que todavía pueden aportar. No es sencillo. Cada movimiento tiene impacto deportivo, reacción de la tribuna y lectura interna. Hoy Pumas camina así, con un líder que sostiene desde el fondo, con jugadores que salen del mapa, con otros que intentan reencontrarse en medio de la exigencia, y con una directiva que prefiere mover fichas sin hacer ruido. El vestidor se mantiene contenido, la cancha sigue apretando, y el torneo no espera a nadie. El empate dejó claro que el problema de Pumas no es solo el resultado, es el cómo, es el dónde, y es el momento en el que el equipo toma decisiones. Efraín Juárez lo sabe y no lo escondió. Desde hace jornadas hay un tema que empieza a repetirse demasiado temprano en el clausura, la disciplina. Tarjetas evitables, reclamos fuera de tiempo y acciones que terminan condicionando partidos que ya vienen cuesta arriba desde el arranque. Juárez fue directo. Dijo que es algo que se tiene que corregir y explicó cómo se maneja internamente. En Pumas, las tarjetas se pagan. Multa directa. No como castigo mediático, sino como recordatorio de que el ímpetu mal controlado termina perjudicando al grupo. Es una medida vieja, de escuela dura,
que él mismo vivió cuando era jugador y que hoy vuelve a aplicar porque entiende que el margen se achica rápido. Pero la disciplina no es un tema aislado. Está conectada con otro punto que volvió a aparecer con fuerza: CU. El olímpico sigue sin pesar como debería. Juárez lo reconoció sin rodeos. En casa, Pumas arranca acelerado, con ansiedad, queriendo resolver antes de tiempo. Un gol tempranero en contra y el partido se vuelve una subida constante. Decisiones forzadas, riesgos innecesarios y una sensación de urgencia que termina jugando en contra. De visita, en cambio, el equipo muestra otra cara. Más orden, más paciencia, mejor lectura de los momentos. Esa diferencia no es casual. En CU, el entorno empuja, exige y acelera. Y el equipo todavía no encuentra la forma de convertir esa presión en control. Por eso el técnico marcó una imagen clara. El segundo tiempo es el Pumas que quiere ver la gente. Un equipo que se anima, que arriesga con sentido, que corre riesgos porque el partido lo pide y no porque la cabeza se acelera. Esa versión apareció ante León, pero todavía no logra instalarse desde el inicio, mucho menos cuando el escenario es el olímpico. En medio de esa autocrítica también hubo espacio para el reconocimiento a la tribuna. Juárez felicitó a Larebel por su aniversario 28, habló del vínculo personal, de años compartidos y del respaldo constante. No fue un saludo protocolario. Fue identificación real con una grada que empuja incluso cuando el resultado no acompaña. El eco de ese partido no quedó solo del lado auriazul. Desde el otro banquillo, Ignacio Ambriz salió a respaldar públicamente a Juárez. Cuando le preguntaron por su temperamento y las críticas que empiezan a aparecer, fue claro, que no cambie, que siga siendo él. Recordó que a todos los entrenadores se les cuestiona y que la personalidad también construye identidad. Y Ambriz no esquivó otro nombre clave de la noche. Señaló directamente a Keylor Navas como el factor que evitó que León se llevara el triunfo. Varias atajadas, presencia constante y lectura para sostener a Pumas cuando el partido se volvió de ida y vuelta. No fue elogio por compromiso. Fue reconocimiento puro de lo que pasó en la cancha. Todo eso arma la foto del momento. Pumas sigue invicto. Recibe pocos goles. Pero en casa todavía no impone condiciones. Juárez habla de disciplina porque la necesita. Habla del olímpico porque ahí está la deuda. Habla del segundo tiempo porque ahí aparece la pista de lo que el equipo puede ser. El equipo compite. El entorno aprieta. Y cada jornada va marcando con más claridad dónde están los ajustes que faltan. Durante varias semanas, el ataque de Pumas caminó en terreno frágil. No por falta de intención, sino por ausencia de piezas. Cada partido obligaba a ajustar sobre la marcha, a improvisar soluciones y a pedirle más a jugadores que no estaban pensados para cargar con ese rol. Esa situación no apareció de la nada. Viene desde el torneo pasado, cuando una lesión cambió por completo la planificación ofensiva del equipo. Desde septiembre, Pumas perdió a su referencia natural en el área y tuvo que aprender a competir sin ese punto de apoyo que ordena al resto. El tiempo pasó, el Clausura 2026 arrancó y la ausencia seguía pesando. El cuerpo técnico esperaba tenerlo desde el inicio del torneo, pero la recuperación se fue alargando. Mientras tanto, Efraín Juárez buscó alternativas, movió nombres y sostuvo al equipo como pudo, aun sabiendo que arriba faltaba algo. Por eso, el movimiento que se dio en la jornada 3 no es menor dentro del contexto general. En CU, frente a León, volvió a aparecer Guillermo Martínez. Primero en la convocatoria, luego en la banca, y finalmente en la cancha, ingresando al minuto 76. Sin exigencias inmediatas, sin pedirle que resolviera el partido, pero con un mensaje claro: ya está disponible. El último partido oficial del Memote había sido la jornada 11 del torneo pasado, ante América, el 27 de septiembre de 2025. Aquella noche salió de cambio temprano y días después se confirmó la fractura en el quinto metatarsiano. Hubo cirugía, rehabilitación larga y un proceso que pidió paciencia, tanto del jugador como del club. Mientras él trabajaba para volver, Pumas tuvo que rearmarse. La directiva reaccionó y sumó a Juninho, un delantero que llegó para resolver lo inmediato. El brasileño respondió rápido, tomó minutos y aportó goles, convirtiéndose en una solución necesaria para que el equipo no siguiera dependiendo de parches. Pero una cosa es sumar y otra muy distinta es recuperar. Con Martínez de vuelta, el panorama ofensivo empieza a cambiar. No porque vaya a ser titular automático ni porque cargue con responsabilidades desmedidas, sino porque devuelve una referencia que el equipo no tenía. Un jugador que fija centrales, que entiende el área y que permite que los demás se muevan con mayor libertad. El regreso fue medido. Minutos controlados, ritmo gradual y lectura clara del momento.
Nadie en Pumas espera que el Memote vuelva a su mejor versión de un día para otro. La apuesta es distinta, sumarlo de a poco, darle continuidad y ampliar las opciones en un ataque que venía caminando con lo justo. Para Juárez, esto significa margen. Para el equipo, variantes. Para el torneo, una rotación que antes no existía. Pumas sigue buscando estabilidad, sobre todo en casa. Y en ese proceso, recuperar nombres es tan importante como sumar puntos. El ataque ya no está obligado a reinventarse cada jornada. Ahora empieza a tener más cuerpo, más opciones y más lectura. Sin ruido, sin promesas, con piezas que vuelven a entrar en el tablero. El partido en CU volvió a empezar mal. Y cuando Pumas arranca así en casa, el partido se convierte en otra cosa desde el primer minuto. No habían pasado ni 10 minutos cuando León ya estaba arriba en el marcador. Tiro de esquina, desatención en el área, balón peinado y una jugada que expuso lo que se ha repetido en el Olímpico, desconexión temprana y un gol que obliga a cambiar todo el plan. El estadio todavía se estaba acomodando y el equipo ya estaba persiguiendo el partido. Ese golpe inicial marcó el tono. León se sintió cómodo, entendió rápido el escenario y empezó a manejar los tiempos. No necesitó someter a Pumas con posesión larga, le bastó con aprovechar los espacios y la ansiedad del local. Cada avance visitante encontraba a una defensa auriazul replegando con prisa, más preocupada por corregir que por anticipar. Y en medio de ese contexto volvió a aparecer el mismo nombre que ya se volvió costumbre. Keylor Navas fue el sostén del equipo. Atajadas en mano a mano, reflejos rápidos y lectura para evitar que el marcador se ampliara. León tuvo opciones claras, remates francos y segundas jugadas que pudieron romper el partido mucho antes del descanso. No pasó porque Keylor volvió a responder cuando el equipo más lo necesitaba. Pumas, mientras tanto, intentaba reaccionar sin demasiada claridad. La pelota circulaba, pero el último pase no llegaba. Hubo intentos aislados, chispazos individuales y una jugada clara que nació de Adalberto Carrasquilla, pero el disparo se fue apenas desviado. Era la más clara, pero también un reflejo del momento, acercamientos que no terminan de lastimar. León se fue al descanso con ventaja corta, pero con la sensación de haber hecho más. Pumas, en cambio, se fue al vestidor sabiendo que otra vez tendría que remar desde atrás en su propia casa. El segundo tiempo no cambió de inmediato. León volvió a salir con intensidad y Diver Cambindo siguió siendo un problema constante. Ganó duelos, arrastró marcas y obligó a la defensa auriazul a correr hacia atrás más veces de las deseadas. Hubo momentos donde Pumas parecía sostenerse solo por empuje y resistencia. Desde la banca, Efraín Juárez empezó a mover piezas. Ajustes pensados para cambiar la lectura del partido, no para romperlo de golpe. Y uno de esos movimientos terminó dando resultado. El ingreso de Juninho le dio otra presencia al ataque. Más referencia, más peso en el área. Y en una de las pocas jugadas bien trabajadas por izquierda llegó el empate. Centro preciso y cabezazo directo. Minuto 77. Gol necesario para que el partido no se volviera otra noche amarga en CU. El Olímpico explotó por un momento. Pumas empujó, creyó y se instaló unos minutos en campo rival. Parecía que el envión emocional podía alcanzar para algo más. Pero duró poco. León recuperó la pelota y el cierre volvió a ser tenso. Con Rogelio Funes Mori en la cancha, el ambiente se calentó de inmediato. Abucheos fuertes, memoria larga y un rechazo claro de la tribuna que no olvida. El partido se volvió áspero, más físico, más cortado, con ambos equipos cuidando el punto. El empate se selló así. Un punto que evita la derrota, pero que no resuelve nada. Porque la sensación vuelve a repetirse. Pumas compite, resiste y responde a golpes, pero en casa sigue sin imponer condiciones desde el arranque. Arranca perdiendo, se apoya en Keylor y necesita ajustes tardíos para volver al partido. CU sigue siendo un escenario pesado, más exigente que favorable. El torneo avanza. Los partidos se acumulan. Y cada empate en casa deja más desgaste que alivio. El Olímpico sigue esperando que Pumas tome el control desde el inicio. Arranquemos por donde realmente duele en Ciudad Universitaria. Porque el empate de Pumas contra León no fue un simple 1-1 más. Fue otro capítulo de una historia que empieza a cansar. CU no pesa, el rival se siente cómodo, y el equipo vuelve a remar desde atrás en su propia casa. 9 minutos bastaron para que todo se complicara. León cobró un tiro de esquina, hubo desajuste, empujones, miradas perdidas, y el balón terminó dentro. Gol tempranero, estadio frío y Pumas otra vez obligado a correr detrás del partido. Desde ahí, el guión quedó claro demasiado pronto. Y lo más preocupante no fue solo ir abajo en el marcador.
fue la sensación de que León estaba más tranquilo en CU que el propio Pumas, tocando, llegando, probando, como si el Olímpico fuera un campo neutral. Eso, para un equipo que quiere crecer, pesa más que cualquier resultado. Si el partido no se fue de las manos desde el primer tiempo, fue por un nombre que ya empieza a repetirse cada jornada, Keylor Navas. El costarricense volvió a aparecer cuando el equipo lo necesitó. Mano firme, reflejos, lectura, 3 atajadas que evitaron que el golpe fuera mucho más duro antes del descanso. Pero ahí está el punto incómodo. Pumas en casa depende demasiado de su portero. La reacción universitaria tardó en llegar. Hubo intentos, alguna aproximación, pero poca claridad. La pelota no circulaba con intención, las jugadas se diluían y el reloj jugaba en contra. León, mientras tanto, seguía insistiendo, cambiando, incomodando, atacando espacios, obligando a que la defensa viviera al límite. Arranca el segundo tiempo y la dinámica no cambia de inmediato. León vuelve a empujar, Pumas resiste, Keylor otra vez. Y CU empieza a impacientarse. Se siente en la tribuna, se siente en la cancha. Esa ansiedad que aparece cuando en casa no logras imponer condiciones. Entonces vienen los ajustes. Efraín Juárez mueve piezas, busca otra energía, otro ritmo. Y por momentos funciona. Pumas adelanta líneas, pisa el área, y encuentra el empate. Centro desde la izquierda, Juninho aparece, se eleva y la manda a guardar. Gol que desahoga, que enciende al estadio, que por un instante hace pensar que el partido puede cambiar de rumbo. Pero ese envión dura poco. León vuelve a tomar la pelota, baja el ritmo, enfría el juego. Pumas intenta, empuja más con corazón que con orden, y el partido se va cerrando. El empate empieza a sentirse definitivo mucho antes del silbatazo final. Cuando termina el encuentro, la sensación es clara, nadie se va contento. León porque siente que pudo llevarse más. Pumas porque otra vez deja puntos en CU. No es derrota, pero tampoco tranquilidad. Es ese punto medio incómodo que empieza a acumularse. Pumas sigue invicto, sí, pero en casa sigue sin imponerse. Y cuando eso se repite, el debate no tarda en crecer. Porque sumar está bien, pero en CU, rescatar ya no alcanza. Siguiendo con esa sensación incómoda que dejó el empate en CU, ahora el foco se movió fuera del marcador, y entró de lleno en la polémica. Porque después del Pumas León, no tardó en aparecer la pregunta que ya empezó a circular fuerte en redes y mesas de debate. ¿Otra vez Pumas salió beneficiado por el arbitraje? La jugada que encendió todo ocurrió cuando el partido todavía estaba en un punto delicado. Brian Colula se barre para mantener la pelota en la cancha y meter el centro, y en ese mismo movimiento aparece Nathan Silva, que llega tarde y termina impactando directamente la espinilla del jugador de León. El árbitro no marca nada. El VAR tampoco interviene. El juego sigue. Y ahí es donde la discusión explotó. El exárbitro Fernando Guerrero fue directo. Publicó el video, lo analizó cuadro por cuadro y no dudó. Para él, la falta existió y era penal a favor de León. Sin matices. Sin interpretación abierta. Penal claro que no se sancionó. A partir de ahí, el ruido creció. Del lado Esmeralda, la sensación fue inmediata. No es la primera vez que sienten que una jugada así no se les cobra contra Pumas. Algunos aficionados incluso hablan de una seguidilla de acciones similares que, según ellos, siempre terminan pasando de largo cuando el rival es Universidad. Del otro lado, la lectura es distinta. Hay quienes señalan que Pumas viene jugando al límite, con entradas fuertes, intensidad alta y choques constantes, y que ha salido bien librado en más de una acción que perfectamente pudo terminar en sanción. No solo en este partido. Y el contexto no ayuda. No es la primera vez que el equipo de Efraín Juárez queda envuelto en este tipo de debates. Ya en el apertura pasado hubo reclamos públicos por entradas duras que terminaron en lesión, y en la pretemporada también se señaló el mismo patrón: juego físico, agresivo, muchas veces al borde. El problema es que cuando eso se acumula, la narrativa se instala sola. Porque aunque en este partido Pumas no ganó, la polémica arbitral terminó tapando otras lecturas del juego. El penal no marcado pudo haber cambiado el marcador, sí, pero también dejó la sensación de que el equipo universitario camina sobre una línea muy fina, intensidad o descontrol, dependiendo de quien lo mire. Mientras tanto, en CU el empate sigue pesando. Y esta jugada, sancionada o no, terminó sumando otro ingrediente incómodo al momento del equipo. No solo por lo que pasó en la cancha, sino por lo que se empieza a decir fuera de ella. Cuando el debate ya no es solo futbolístico, sino arbitral, es porque el ruido alrededor de Pumas empieza a crecer.
Y con la polémica todavía caliente alrededor del arbitraje, la voz que apareció para bajar, o al menos encuadrar, el ruido fue la del entrenador. Porque para Efraín Juárez, el empate contra León no se lee como un tropiezo grave. Al contrario, su mensaje fue claro y hasta incómodo para una parte de la afición. Los números no son malos, el equipo sigue invicto y apenas ha recibido 2 goles en el torneo. Desde ahí arrancó su postura. Juárez no negó que el resultado en casa dejó un sabor raro, pero sí dejó claro que no piensa dramatizar el momento. 3 jornadas, rivales fuertes, exigencia alta desde el inicio, y aún así, Pumas sigue sumando. Ese es el punto desde el que él analiza el presente del equipo, aunque sepa que en CU la expectativa siempre es otra. Eso sí, donde el técnico fue mucho más autocrítico fue en un tema que ya empieza a encender focos internos: la disciplina. Tarjeta roja tempranera en el torneo, acumulación de amarillas y decisiones apresuradas dentro del campo. Juárez reconoció que es algo que deben corregir ya, y reveló una medida que no pasó desapercibida: las tarjetas se pagan. Literal. Descuentos directos, al estilo viejo conocido en el club. Nada de romanticismo. Si reclamas o te sales de control, lo pagas. El mensaje es directo: intensidad sí, desorden no. Pero el punto que más retumba en sus palabras tiene que ver con la localía. Juárez fue claro al aceptar que Pumas no está logrando que CU pese. Y no lo dijo como excusa, sino como una deuda pendiente. Explicó que cuando el equipo no suma en casa, los jugadores empiezan a tomar decisiones forzadas, aceleradas, más por ímpetu que por claridad. Ahí aparece la diferencia que él mismo marcó. De visitante, Pumas es más ordenado. En casa, en cambio, aparece la ansiedad. Por eso señaló el segundo tiempo ante León como la versión que quiere ver más seguido. Un equipo que arriesga, que empuja, que asume riesgos, pero con estructura. No por desesperación, no por obligación emocional. A pesar de todo, Juárez sostuvo su lectura: el proceso va, el grupo responde y el margen de mejora está identificado. No se escondió, pero tampoco compró el discurso de alarma. Para él, el camino es ajustar detalles, no cambiar el rumbo. En medio de ese contexto, también hubo espacio para un gesto que conecta con la tribuna. Juárez felicitó a Larebel por su aniversario, agradeció el apoyo y dejó claro que siente a la porra como parte del ADN del club. Un mensaje que busca mantener el vínculo fuerte, incluso cuando el entorno aprieta. Y del otro lado, el respaldo no fue menor. Ignacio Ambriz, técnico de León, salió a defenderlo públicamente. Dijo que Juárez debe seguir siendo quien es, que a los entrenadores siempre los critican y que cambiar por presión externa suele ser un error. Además, reconoció sin rodeos que Keylor Navas fue clave para que su equipo no se llevara la victoria de CU. Así queda el cuadro. Pumas no pierde, pero tampoco termina de imponerse en casa. Juárez no se esconde, pero tampoco dramatiza. Y esa combinación, invicto, presión, disciplina y una localía que aún no pesa, es la que empieza a marcar el verdadero debate alrededor del equipo universitario. Y mientras desde el banquillo se intenta bajar la ansiedad con discurso y control interno, en la tribuna el termómetro está en otro punto. Porque para una parte grande de la afición de Pumas, ya no hay matices ni paciencia. El mensaje empezó a circular con fuerza y con destinatario claro: José Luis Caicedo. La sensación en CU es que su ciclo está agotado. No por un partido aislado, ni por una jugada puntual, sino por una suma de errores, desconexiones y momentos clave mal resueltos que terminaron rompiendo el vínculo con la grada. El apertura pasado ya había dejado dudas, pero el clausura arrancó con una imagen que terminó por colmar la paciencia. La jugada del debut pesa. Pumas tenía el partido controlado, el escenario estaba a favor, y una pérdida en la media cancha terminó en gol rival. Desde ese instante, el ambiente cambió. Abucheos, reclamos y una lectura que se instaló rápido. Ese error no fue uno más. A partir de ahí, el discurso del aficionado se volvió repetitivo, pero consistente. Caicedo tiene partidos correctos, sí, pero no marca diferencia, no deja huella, no justifica una plaza de extranjero en un equipo que sigue buscando equilibrio. Y en Pumas, esa discusión siempre pesa el doble. Por eso empezó a tomar fuerza otra idea que va más allá del nombre propio: liberar una plaza de extranjero. No como castigo, sino como necesidad estructural. La afición ve claro que el equipo necesita un contención distinto, alguien más confiable en partidos cerrados, alguien que no se diluya cuando el partido aprieta. En ese contexto, no pasó desapercibido que desde Sudamérica empezaran a surgir reportes. Clubes de Brasil siguiendo de cerca la situación del colombiano, evaluando una posible salida. Y lejos de generar resistencia, esa versión fue bien recibida por muchos.
No con odio, sino con resignación. La presión, eso sí, no es menor. Los reclamos constantes, los abucheos y el ruido digital terminaron empujando al jugador a cerrar sus redes sociales. Un reflejo claro del momento emocional que atraviesa. Porque cuando el entorno se vuelve tan pesado, el desgaste deja de ser solo futbolístico. Además, el contexto interno tampoco ayuda. Con la llegada de César Garza, Efraín Juárez encontró una alternativa distinta. Canterano, más ordenado, más sobrio. Desde entonces, Caicedo perdió protagonismo y quedó relegado. No por un castigo público, sino por una decisión deportiva que dice mucho sin necesidad de explicarse. La afición lo interpreta así: el cambio ya empezó. Y si el entrenador ya movió la ficha, el siguiente paso parece lógico. Aquí no hay insultos, ni linchamiento gratuito. Hay decepción, hay frustración. Y hay una frase que se repite cada vez más fuerte en CU: necesitamos jugadores más entregados. No más nombres, no más promesas, no más apuestas que no terminan de cuajar. El caso Caicedo se convirtió en símbolo, no de un fracaso individual, sino de una exigencia colectiva que volvió a despertar. Y cuando la grada empieza a apuntar con tanta claridad, es porque el margen de espera ya se terminó. Y con la tribuna apuntando hacia adentro y el debate instalado en CU, la validación más incómoda llegó desde afuera. Porque el que terminó poniendo en palabras algo que muchos universitarios ya sienten fue el rival. Diver Cambindo, delantero de León, no solo marcó en el Olímpico, reconoció abiertamente quien sostuvo a Pumas para que el partido no se les fuera de las manos. El colombiano fue claro, feliz por su primer gol con la camiseta esmeralda, sí, pero especialmente por a quien se lo hizo. Anotar en CU ya tiene peso. Hacerlo frente a Keylor Navas, todavía más. Y así lo dijo, sin vueltas. Enfrentar a un arquero de ese nivel eleva cualquier gol. Y ahí está el detalle que vuelve a incomodar al aficionado auriazul. Porque cuando el delantero rival sale del estadio hablando del portero, es porque el portero fue protagonista. Y demasiado. Cambindo no habló desde la soberbia. Habló desde el respeto. Reconoció que su gol sirvió para sumar, pero también dejó implícito que León tuvo más oportunidades. Que el marcador pudo moverse otra vez. Que Keylor apareció cuando tenía que aparecer. Desde el lado de León, el discurso fue parecido. Ignacio Ambriz habló de un equipo que generó, que propuso, que tuvo el partido en momentos clave, pero que se topó con un arquero que resolvió 3 situaciones claras. No como frase de compromiso, como lectura real del juego. Y ese es el punto que empieza a cruzar todas las conversaciones alrededor de Pumas. Porque sí, Keylor Navas llegó para marcar diferencia. Para eso está. Para eso se le trajo. Pero cuando semana tras semana es el nombre que se repite, en CU, de visitante, en victorias, empates y hasta derrotas, el mensaje se vuelve doble. Por un lado, tranquilidad bajo los 3 palos. Por el otro, una señal clara de que el equipo aún no logra controlar los partidos desde el campo. Cambindo también fue autocrítico. Habló de trabajo, de mejorar la contundencia, de aprovechar mejor los momentos. Pero incluso en ese discurso volvió a aparecer la figura del arquero universitario como referencia, como obstáculo, como figura. Y eso, en el fondo, refuerza una sensación que se repite cada jornada. Pumas resiste mejor de lo que domina. Compite, aguanta, sobrevive, pero todavía no impone. Cuando el rival se va hablando de tu portero, es porque algo más sigue pendiente en el funcionamiento. Y en CU, ese mensaje ya no pasa desapercibido. Y para cerrar el paquete, sin maquillar nada y sin vender humo, la noticia que cambia el panorama no llegó desde el discurso, sino desde la cancha. Porque después de 4 meses, Guillermo Memote Martínez volvió a jugar con Pumas. Y solo con eso, ya se movió el tablero. No fue un regreso cualquiera. No fue simbólico. Fue real. Minuto 76. Cambio. Aplausos. Gritos desde la tribuna. Memote volvió a pisar la cancha del Olímpico después de una lesión larga, pesada y frustrante. Fractura del 5º metatarsiano, cirugía, recuperación más lenta de lo esperado y semanas en las que el tema parecía haberse congelado. De hecho, el propio Efraín Juárez había admitido que esperaba tenerlo disponible desde el arranque del torneo. No pasó. El cuerpo no respondió como se quería y el delantero tuvo que esperar. Jornada tras jornada, desde afuera, viendo cómo Pumas buscaba soluciones ofensivas sin un 9 natural. Porque no fue solo su ausencia. En ese lapso, Pumas se quedó sin centros delanteros. Primero Memote, luego José Juan Macías,
que cayó con una lesión fuerte en la rodilla al final del torneo pasado. 2 golpes seguidos en la misma zona del equipo. 2 ausencias que obligaron a improvisar, a mover piezas, a adaptar futbolistas fuera de su rol natural. Ahí empezó el experimento. Ajustes, parches, intentos. Algunos funcionaron por momentos, otros no. Y en ese contexto llegó Juninho, que incluso ya respondió con gol, pero que no borra el hecho de que el equipo llevaba semanas sin variantes reales desde la banca. Por eso el regreso de Memote pesa más de lo que parece. No porque haya entrado y cambiado el partido. No lo hizo. Fue un ingreso corto, sin muchas oportunidades, lógico después de tanto tiempo parado. Pero su sola presencia abre escenarios que Pumas no tenía hace un mes. Más competencia, más opciones, más lectura para el cuerpo técnico. Su último partido había sido en septiembre de 2025, ante América. Salió lesionado antes de la media hora y desde ahí empezó un proceso largo que hoy, por fin, empieza a cerrarse. No completamente, pero sí en cancha. El estadio lo sintió. El grito de Memote, Memote, no fue casual. No fue nostalgia. Fue expectativa. Porque el aficionado sabe que el equipo necesita gol, presencia, referencia. Y aunque nadie espera milagros inmediatos, si se percibe algo distinto, el ataque vuelve a tener variantes reales. En un equipo donde la conversación ha girado alrededor de errores, disciplina, arbitraje, presión y desgaste, esta noticia entra como un punto de inflexión silencioso. Sin promesas, sin discursos grandilocuentes. Solo un dato concreto: Pumas recupera a un delantero. Ahora el reto cambia. Ya no se trata solo de resistir. Ya no se trata solo de aguantar partidos. Ahora empieza la etapa de competir con más herramientas. El regreso de Memote no soluciona todo, pero rompe la inercia. Y en un torneo tan corto, eso ya es mucho decir.